Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda clase sobre los conceptos más básicos y más eh, fundamentales para seguir avanzando en cómo comprendemos a la discapacidad. Bueno, los temas que vamos a ver en esta clase son el modelo social de la discapacidad, la transformación en la concepción de sujeto, autonomía personal y autodeterminación, modelo social en la salud mental y enseñar desde la diversidad. Cuando en la clase anterior habíamos visto los modelos y los paradigmas, ya habíamos empezado a incursionar en este tipo de conceptos. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es precisarlos y profundizarlos un poco más. Cuando hablamos del modelo social de la discapacidad, estamos, bueno, posicionándonos desde esos nuevos paradigmas de los que hablábamos y estamos tratando de comprender con más profundidad cómo es la vida que las personas con diferentes discapacidades quieren vivir. ¿Por qué es este modelo, por ejemplo, el que está fundamentando uno de los tratados, de las convenciones más importantes en materia de discapacidad que existen, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, una convención internacional que en nuestro país es ley y que tiene como fundamento este modelo social de la discapacidad? Nosotros estamos viendo en estas fotos que seleccioné, bueno, cómo una persona, más allá del síndrome que tenga, puede estar en pareja, una persona con ceguera que usa bastón puede tener una vida cotidiana común y corriente y puede deambular por la calle, como una persona con lengua de señas se puede comunicar con otra en un ambiente laboral. Una persona que es usuaria de silla de ruedas puede estar participando del mundo del trabajo, y un niño que tiene una discapacidad, en este caso probablemente una multidiscapacidad, también puede formar parte de un ámbito educativo y estar incluido, ¿no? Entre otros compañeros que no necesariamente tengan una discapacidad. Bueno, todo esto tiene que ver con el modelo social. La discapacidad deja de ser una tragedia personal y pasa a ser una problemática social, una carga social asumida entre todos aquellos que no tenemos una discapacidad. A veces para las familias es muy difícil poder enfrentar la vida cotidiana, los problemas de la vida cotidiana, teniendo además un familiar con una discapacidad, porque demanda acciones, recursos especiales que no demandan otros niños, que no demandan otros miembros de la familia que no tienen esta discapacidad. ¿Y por qué? Bueno, fundamentalmente por las barreras en función de cada una de las discapacidades, ¿no? Las edilicias en el caso de las discapacidades motrices, las actitudinales en el caso de otras discapacidades como la intelectual, o los trastornos del espectro autista, comunicacionales, como en el caso de las personas con sordera, ¿no? Entonces, lo que viene a decir este modelo es que no hay ciudadanos de segunda clase a causa de las barreras. Las barreras se tienen que desarticular. Entonces, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los periodos en donde las personas eran recluidas en las instituciones? Bueno, este modelo social dice, basta de institucionalización. No queremos, dicen las personas con discapacidad, que estemos pasando nuestra vida rehabilitándonos en instituciones. Queremos vivir vidas comunes y corrientes, queremos vivir vidas normales, ¿no? Vidas independientes de las instituciones. Que esas instituciones que nos abren la puerta sean las mismas que les abren la puerta a toda una comunidad, una escuela, un club, un comercio, una empresa, el mundo del trabajo. Entonces, el acceso a los derechos humanos tienen que ser plenos. Todos estamos atravesados por los mismos derechos humanos. Sin embargo, las personas con discapacidades necesitan derechos especiales. Y esto nos viene a recordar
que esos derechos especiales tienen que estar mencionados en principios, en tratados, en convenciones, en acuerdos marco, porque de por sí no eran respetados los derechos humanos básicos en las personas con discapacidad. Salud, educación, vivienda, familia, uso del tiempo libre, autodeterminación, participación política. Como habíamos dicho, el modelo social no está centrado en la patología, en la lesión, en el déficit, que puede durar o no toda la vida, sino en cómo una persona funciona en su vida cotidiana, cuáles son los apoyos, los servicios y los recursos que necesitan. Entonces, estamos viendo cuál es el nivel de funcionamiento de esa persona y cómo se puede optimizar para que tenga una plena participación comunitaria. La dignidad es un valor inherente a cualquier ser humano, no es algo que tiene que conquistar la persona con discapacidad. Esa dignidad tiene que estar dada por el uso de su libertad, de su autodeterminación, de tener sus necesidades básicas satisfechas. Sabemos que muchas veces la desigualdad en el mundo de la discapacidad viene por estar reproducida a la vez que la pobreza, ¿no? Las situaciones de pobreza a veces generan, o muchas veces son, la causa de las discapacidades en las infancias y en las adolescencias. Entonces, hay que prestar mucha atención a que las personas lleven vidas dignas, con necesidades básicas satisfechas y con acceso a todos los servicios y las instituciones por las que transcurre la vida de cualquier persona. Bueno, la convención, como les contaba, es aquel tratado que reúne muchos artículos en donde se deja bien claro cuáles son los accesos a los derechos que necesitan las personas con discapacidad. Este tipo de modelos son los que hacen evolucionar la concepción de sujeto. Un sujeto es una persona que está situada, que tiene un contexto histórico, que tiene una familia, que tiene instituciones que la reciben, que tiene una pertenencia social y otras tantas pertenencias. Esto es un sujeto, si lo definimos más o menos rápido, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos al sujeto con discapacidad? Bueno, a través del modelo social, el principio que se reivindica es el de autonomía. Las personas con discapacidades dicen, nosotros somos lo suficientemente autónomos y podemos tener mucho margen de autonomía si nos quitan las barreras, ¿no? Este es como el principio rector que ha generado muchas luchas para la conquista de los derechos. Ahora bien, hoy día sabemos que es necesario darle una vuelta, ¿no?, más a esta concepción de autonomía, porque a veces nos queda un poco cortas. Es más que ser autónomo, tener una vida independiente, tener una vida incluida en la comunidad. Se necesita ser autodeterminado, y aquí es donde la perspectiva subjetiva de la discapacidad hace un aporte al modelo social y al principio de la autonomía, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata el modelo social de la discapacidad y subjetivo de la discapacidad? En primer lugar, que el nivel de funcionamiento de la persona tiene que ser el máximo posible, ¿no? La persona tiene que tener las menos barreras posibles para tener su vida plena. ¿Cómo se logra esto? Bueno, se logra brindando intervenciones transformadoras que, cuando se articulan, generan más inclusión, y este triangulito naranja, ¿no?, tiene una superficie plena de funcionamiento gracias a que hay apoyos, recursos y servicios destinados a la persona. Ahora bien, para que ese triangulito esté todo pintado de naranja y no tenga huecos de otro color, ¿no?, representando al nivel de funcionamiento pleno de una persona, también es necesario que esos apoyos, recursos y servicios estén destinados a los ambientes. No solo las personas, sino también los ambientes necesitan funcionar con sus plenas capacidades, generando en las limitaciones esta serie de intervenciones. Entonces, una evolución es
ir un poco más allá de la autonomía, entender que hay un modelo subjetivo de la discapacidad, que es muy importante lo que las personas quieren para sí mismas y también es muy importante que se posicionen como sujetos de derecho. Y si son sujetos de derecho, la herramienta fundamental en la que hacemos pie y en las que se basan las personas es la convención. En nuestro país, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue tomada eh, de una forma como muy interesante, por decirlo desde este lugar, porque se hizo ley, además de ser ratificada con con otros estados del mundo. Esta convención en nuestro país fue muy bien recibida y hoy es parte de nuestra legislación, es parte de nuestro Código Civil. Entonces, fíjense qué importante, qué principio rector que tenemos para poder guiarnos en cuáles son las mejores prácticas para desarrollar con las personas con discapacidad y para ellas cuáles son los derechos en que se tienen que basar, ¿no? En nuestro país es la ley 26.378 y la sanción fue en el año 2008. Ya lleva varios años de funcionamiento en nuestro país. Si hablamos entonces de ser sujeto de derecho por parte de las personas con diferentes discapacidades, tenemos que recordar que en el pasado esto no sucedía. Si bien siempre fueron sujetos de derecho, nunca fue efectivizado al punto de que sean dueños de sus propias vidas. En algunos casos, a modo de protección y sobreprotección de las personas con diferentes discapacidades, eh, se declaraba que no podían tener los mismos actos o las mismas capacidades para tomar responsabilidades como otras personas sin discapacidad. Entonces, ¿cómo se los protegía? Y hoy sabemos cómo se los sobreprotegía por demás, ¿verdad? Bueno, declarando a través de un juicio la insanía de esa persona. Cuando eso sucedía, que no sucedía en todos los casos, no ha sucedido en todos los casos, pero sí en muchos, sobre todo en personas con discapacidades intelectuales, esta declaración de insanía cercenaba varios de los derechos ciudadanos. Por ejemplo, limitaba mucho la opción de poder formar una familia, de poder votar en las elecciones, de poder celebrar contratos, de poder comprar o vender propiedades, de poder manejar el propio dinero. Estas cuestiones más comunes y corrientes, con este juicio de insanía, no se podían llevar a cabo, con lo cual sí, las personas por ser portadoras de una discapacidad eran considerados ciudadanos de segunda, ¿no? En la actualidad, la convención, al ser ley, necesitó armonizar este aspecto, ¿no? En primer lugar, porque la convención deja muy claro en nuestro país y en cualquier país en donde se ha acordado, firmado y rectificado esta convención, ¿no? Ratificado esta convención, que las personas nacen con capacidad jurídica. Nadie les puede quitar ni la dignidad, porque es inherente al ser humano, y la capacidad jurídica también, es inherente a cualquier ser humano, y la condición de la discapacidad no la cercena, ¿no? Entonces, como se le presume capacidad jurídica también a las personas con discapacidades, eh, ya no podemos declararla insana a sola condición de discapacidad. Entonces se revierten estas declaraciones, ya no hay más curadores que velan por los intereses de las personas, ya no se reemplaza la voluntad de la persona por un familiar o por otra persona designada como curador de sus bienes y sus actos, sino que ahora hay apoyos, salvaguardas con apoyos. Puede haber algunas inhabilitaciones, pero las personas que tienen alguna ayuda para poder tomar decisiones sobre sus bienes y sus estados, no son más reemplazadas. Esta persona que es su apoyo la ayuda a tomar las mejores decisiones posibles
con los medios menos restrictivos posibles. Nadie reemplaza a la persona ni la representa. La persona se representa a sí misma. Por supuesto que nos basamos en este principio rector que es la autodeterminación de las personas. Hay artículos muy interesantes que pueden leer si bajan la convención que está en las redes y disponible. Y quería hacer como especial hincapié, ¿no?, en algunos artículos que vienen a, como a hacer más sólido eh, este principio de la autodeterminación de las personas con discapacidad y de la capacidad jurídica inherente que tienen, ¿no? En la Convención, el artículo 12, que dice que son iguales en el reconocimiento como persona ante la ley. En el artículo 13, que tienen pleno acceso a la justicia. En el artículo 24, bueno, vamos a ver que tienen pleno acceso a la educación. En el artículo 29, que pueden participar de la vida pública y de la política, ¿no? No solo como ciudadanos de pleno derecho, votando y dando sus opiniones y siendo informados, sino también que pueden participar de la política partidaria y ejercer liderazgos partidarios también. Entonces, vemos que la autonomía se afirma cada vez más a través de distintos mecanismos y procesos, y que la autodeterminación viene también a marcarnos una guía, un principio muy importante. Es una conceptualización y un constructo que hace que las personas sean protagonistas de sus propias vidas. Podemos hacer un poco de crítica sobre lo que es la autonomía, en tanto que hoy por hoy podríamos decir que son aquellas praxias o aquellas actividades que las personas pueden hacer con más o menos ayudas, ¿no? Y es un concepto bastante binario la autonomía. La autodeterminación nos hace dueños de nuestras propias vidas, nos hace entender que la independencia tiene muchos límites, que todos somos interdependientes. Para poder desarrollar nuestras actividades necesitamos de que el colectivero llegue a tiempo a la parada, para poder llegar a tiempo a nuestros trabajos. Si tenemos hijos, de que la abuela llegue a casa para poder cuidarlo, o que la persona que lo cuida esté a tiempo para nosotros poder salir a trabajar y cumplir con nuestras obligaciones, que no se nos rompa un caño en casa porque tenemos que llamar a un plomero. Digamos, todos somos interdependientes. Como que la independencia se acaba muy rápido, ¿no? Si todo funciona sobre rieles, entonces sí, pero la verdad es que todos interdependemos de todos, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a pensar con otros conceptos la vida cotidiana. Y la autodeterminación nos da muchas herramientas. La autonomía a veces nos juega la mala pasada de pensar que si no hacemos por nuestros propios medios tal o cual cosa, pensemos en las personas con discapacidad, enseguida nos ponemos en una posición o se los pone en una posición dependiente. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto el paradigma del déficit, que fijaba o plafonaba a la persona en determinado posicionamiento y sus limitaciones eran casi insoslayables, ¿no? No se podía pensar que podían desarrollar otras capacidades? Bueno, esto viene un poco del lado de la autonomía, ¿no? Lo que podés o lo que no podés hacer. Pero en realidad lo más importante es cuán dueño de tu vida sos, aunque tu autonomía sea chiquitita y tus capacidades para desarrollar actividades necesiten muchos apoyos. Lo importante es si sos dueño de tu vida para poder hacer lo que soñás, lo que deseás o a lo que te preparaste para hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es la autodeterminación? Bueno, es un constructo, ¿no? Está formado por 4 componentes: protagonismo, libertad, responsabilidad y contexto. La autodeterminación es ser responsable por nuestra propia vida y poder entender que a veces nos equivocamos, que a veces tenemos que aprender de nuestras frustraciones, que las personas con diferentes discapacidades pueden equivocarse y que no hay que tener miedo a que corran riesgos comunes, porque los riesgos comunes son dignificantes en la vida de cualquiera, porque pueden tener poca autonomía. Por ejemplo, pueden tener dificultades para abrocharse solos una camisa, para ponerse solos
unas zapatillas acordonadas, para trasladarse por sus propios medios, para aprender sin un maestro de apoyo que esté haciendo las adaptaciones. Pero eso no quiere decir que no puedan ser dueños de sus vidas, que no puedan elegir cómo quieren vivir, dónde quieren ir, qué quieren hacer. Entonces pueden tener poca autonomía, pero no necesariamente poca autodeterminación. Eh, Cuando hablamos de autodeterminación, entendemos un poquito mejor de qué se trata si vemos los efectos, ¿no? ¿Cómo se ve? Bueno, si somos protagonistas de nuestras vidas, nosotros o las personas con discapacidades, esto se ve porque podemos elegir y porque valoramos aquello que elegimos, porque lo consideramos bueno para nosotros. Nos podemos equivocar. Las personas con discapacidades no tienen un ranking de tomar peores decisiones en la vida que cualquiera de nosotros. Pensemos en nuestras propias decisiones, cuántas veces nos equivocamos de pareja, de carrera, de amigos, de confiar en determinadas personas. Bueno, las personas con discapacidades no hay que protegerlas de esto. Hay que enseñarles también a experimentar la vida y a aprender cómo vivirla, ¿no? ¿Cómo se trabaja la responsabilidad o en qué se ve? Bueno, no solo en el cumplimiento de los deberes, sino también en los compromisos que se asumen. Si yo emprendo un curso nuevo, entonces tengo que comprometerme a terminarlo, tengo que poner todo de mí para saber si esto que me gusta, bueno, requiere de que yo me comprometa, cumpla, me entusiasme. El compromiso también pasa por lo vincular, cómo yo me comporto como hijo, como amigo, como compañero, cómo me comprometo con mi propia vida. En esto se ve la autodeterminación también, en la libertad, en los márgenes que se le dan a las personas para que se equivoquen, para que se frustren y para que aprendan o para que les salgan bien las cosas. Muchas veces se restringe a la persona con una discapacidad en su libertad por temor a que se equivoquen, ¿no? Por sobreprotegerlas demasiado para que no se frustren. Y para aprender a vivir hay que pasar por estas situaciones. Además, en tanto las personas saben usar su libertad, pueden tener proyectos de vida. Cuando estamos tan restringidos en nuestras capacidades de elegir y tomar decisiones libremente, es muy difícil proyectar en nuestra vida qué es lo que queremos hacer, qué queremos ser. ¿Se acuerdan que nos preguntaban cuando éramos chicos, ¿y vos qué vas a hacer cuando seas grande? Y uno soñaba, ¿no? Y por ahí decía la Mujer Maravilla, o por ahí decía, me encantaría ser maestra, o me encantaría ser como papá o ser como mamá y trabajar de lo que la mamá o el papá trabajaba. Bueno, estas preguntas no siempre se las hacen a las personas con discapacidad. Es como que se les cercena soñar desde muy chiquititos. Y si no soñamos cuando somos chiquitos y no estamos habilitados para esos sueños, sean o no más o menos realistas, tampoco después cuando somos grandes estamos habilitados para proyectar nuestra vida, que eso es un poco más serio, ¿no? O tan serio, cuando somos adultos, es la proyección hacia dónde queremos encauzarnos, tener una familia, tener un trabajo, tener una ocupación. Eso es tan importante de adultos como de niños soñar, ¿no? Y finalmente, el otro componente importantísimo de la autodeterminación es el contexto, en tanto somos conscientes de cómo influye nuestra vida en la vida de los demás y cómo la vida de los demás a su vez influye en la propia, ¿no? Y cómo es importante desarrollar roles, desarrollar una pertenencia, intercambiar con nuestro contexto. Bueno, todo esto tiene que ver con la autodeterminación. Y hay una nota característica que tiene también que ver con la autodeterminación, que es su contracara. Cuando no hay autodeterminación, hay sobreprotección. Esto ténganlo seguro y firme porque también hay que hacer una autocrítica respecto de que siempre que sobreprotegemos a alguien, que no lo dejamos ser auténticamente quien es, que no lo dejamos tomar sus elecciones, equivocarse, rectificarse y volver a elegir y aprender, estamos sobreprotegiendo.
y estamos limitando la libertad, la participación en el contexto, el ejercicio del protagonismo, el poder desarrollar responsabilidades. Así que la sobreprotección es bastante dañina porque no hay autodeterminación. Bueno, ¿qué pasa con el modelo social en tanto salud mental, ¿no? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de la salud mental? Bueno, como veníamos viendo en la clase anterior y en esta clase, las personas cuando nacen con una discapacidad o la adquieren, muchas veces son portadoras de un estigma. ¿Cuál es la distinción entre persona con discapacidad y persona que tiene algún padecimiento en su salud mental? Bueno, eh, en realidad son todas personas con alguna limitación, es decir, con alguna discapacidad. Tenemos distintas discapacidades, ¿no? Las discapacidades intelectuales, las discapacidades como la ceguera, como la sordera, la discapacidad motriz, la discapacidad visceral, y tenemos la discapacidad mental, que la distinguimos de la intelectual, que son discapacidades intelectuales por bajo coeficiente intelectual o por habilidades que se han disminuido en la vida cotidiana, y también limitaciones en el desarrollo, ¿no? Como por ejemplo todas las limitaciones eh, propias de los trastornos del espectro autista. Entonces distinguimos a las discapacidades intelectuales y del desarrollo de las discapacidades mentales que tienen que ver con los padecimientos mentales. Bueno, ¿y cuáles son esos padecimientos mentales? Son personas que tienen trastornos de personalidad, como puede ser la bipolaridad, como puede ser la psicosis, como pueden ser otros trastornos de personalidad, ¿no? La esquizofrenia, bueno, todos estos son los padecimientos mentales. Estos padecimientos mentales, que también son discapacidades mentales, eh, tienen otro marco legal que es la Ley de Salud Mental, que también en su espíritu tiene arraigado el modelo social, ¿no? El modelo social que reivindica todos los principios que habíamos visto en las diapositivas anteriores. Bueno, yo tomé algunos conceptos de Alicia Stolkiner, para quien quiera revisar ese artículo, está disponible en las redes. Alicia es una gran referente en el campo de la salud mental, así que me pareció interesante traerla para que la conozcan. En este artículo, bueno, Alicia nos comenta, hace todo un análisis de cómo evolucionó la concepción de la salud mental, ¿no? ¿Se acuerdan que también habíamos visto que en algún momento las personas con padecimientos mentales eran portadoras de un estigma de por vida, ¿no? Y que en muchos casos eran recluidas en las instituciones, que se las consideraba para toda la vida enfermas, y que muchas veces recibían prácticas cruentas, deshumanizantes. Puede ser en su momento el electroshock era una práctica muy habitual, que hoy está en desuso y que solo es necesaria en algunos casos en especial y en particular. No se puede aplicar electroshock a cualquier persona por cualquier situación de desborde emocional o de desequilibrio mental, ¿no? Entonces ya en el año 1990 en nuestro país empezaron a cuestionarse este tipo de prácticas y concepciones sobre la salud mental. Los nuevos paradigmas en salud mental también despatologizan la vida cotidiana. ¿Esto qué significa? Que si una persona tiene un padecimiento mental, se la trata, eh, se articulan todos los medios, los apoyos que sean necesarios, si es medicamento, quizás si es una internación breve, eh, si por un tiempo necesita determinada psicoterapia o tratamiento psiquiátrico. Bueno, esto puede ser que sean recursos, servicios, que sean estrategias que se utilizan durante un tiempo. Pero luego esta persona tiene que retomar su vida cotidiana, tiene que ir a la escuela, tiene que tener su familia, convivir,
ir al trabajo, retomar la vida normal si es que esta patología irrumpe en la vida de un niño o de un adulto, ¿no? Si es que no se nace con este tipo de limitaciones. Y así todo, siempre hay que buscar la normalización de la vida cotidiana. ¿Se acuerdan que habíamos hablado algo de esto, que es no normalizar a la persona, verla desde su diferencia, no patologizarla, no estigmatizarla, pero sí darle los recursos, los servicios y los apoyos que necesita para que tenga la vida lo más normal posible, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, desde el modelo social en salud mental, definimos la salud mental como un proceso, ¿sí? Estas definiciones tienen que ver con lineamientos internacionales que se han consensuado en la Organización Mundial de la Salud, en la Organización Panamericana de la Salud, y esto generó, ¿no?, estas influencias en la Ley de Salud Mental y Adicciones que está vigente en nuestro país, que es del año 2010, y entonces se conceptualiza a la salud mental como un proceso, ¿sí? No es algo que se tiene o no se tiene, es un proceso. Podemos estar enfermos temporalmente, pero ya nuestra concepción de salud no se mide solo por la enfermedad, sino por cómo de rápido recuperamos de nuevo la salud, ¿no? Entonces, el estado de enfermedad es un breve periodo de tiempo que hace que se recupere después la salud y la persona siga desde la concepción de salud viviendo su vida, no con el estigma de ser un enfermo eterno, ¿no? Y que además esa concepción de salud mental está determinada por componentes diversos. Las personas estamos situadas, como les decía anteriormente, somos sujetos, tenemos un contexto histórico, un entorno socioeconómico, pertenecemos a determinadas culturas, tenemos una carga biológica, tenemos un modo de funcionamiento psicológico. Todos estos factores forman parte de cómo nosotros nos posicionamos también como personas sanas frente a la vida. Y también cómo todos estos factores influyen. Entonces tenemos que prestar atención a cómo nuestra salud mental funciona y se desarrolla en todos estos ámbitos. Bien, ahora yo quería dejarles también como una pequeña reflexión sobre lo que es un concepto de salud un poco más amplio, ¿no? Ahí cité a Vasco Uribe porque es quien más nos acerca a poder pensar la multicausalidad en el concepto de salud. Salud no es solo no estar enfermo. Salud es tener buenos accesos a la atención y a la prevención en nuestra salud. La salud tiene mucho que ver con nuestra carga genética, con qué hemos venido al mundo. Nuestra salud tiene mucho que ver, muchísimo que ver con nuestros estilos de vida, cómo nosotros tenemos los cuidados pertinentes de nuestra salud. ¿Somos sedentarios? ¿Hacemos algún deporte? ¿Fumamos? ¿Tenemos malos hábitos en cuanto a la alimentación? ¿Nos cuidamos respecto de los alimentos que ingerimos? ¿Cuáles son nuestros hábitos? ¿Tenemos sobrepeso? Eh, Hay un montón de factores. ¿Estamos muy estresados por nuestro trabajo? ¿Podemos tomarnos descansos de tanto en tanto? ¿Podemos tener esos límites para poder dedicarle a nuestra familia y a nuestros amigos el tiempo de recreación? Entonces, fíjense cuántas cosas son importantes para poner en la balanza en el cuidado de nuestra salud. Y por supuesto que el ambiente es un factor fundamental. No tenemos más que ir un par de años atrás para recordar lo que pasó a causa de la pandemia, cómo el ambiente influyó a tal punto, bueno, de generar en su momento ese aislamiento preventivo y obligatorio para cuidarnos y preservarnos. Entonces, fíjense que hablar de salud hoy no es hablar de curarse porque estuve enfermo o de un malestar particular. Es un concepto muchísimo más amplio y también este es el espíritu en cómo se concibe la salud mental. Un concepto bien amplio, no es solo
no tener una patología mental, ¿no? Bueno, habiendo hecho todo este recorrido, vamos a empezar a pensar cómo se aplica, ¿no? Cómo todos estos recursos que hemos tenido hasta ahora para pensar a la discapacidad empiezan a pensarse dentro de lo que es el ámbito de la educación. ¿Qué es enseñar en la diversidad? Bueno, en principio hay que recordar que lo único que nos pone en pie de igualdad a todos los ciudadanos es la ley. Somos todos iguales frente a la ley, sabiendo que las personas con discapacidades tienen sus derechos especiales para ellas, pero ante los derechos humanos somos todos iguales. Pero, ni bien empezamos a salir de ese marco y vamos a la vida cotidiana, también nos va quedando cada vez más claro que somos todos diversos y que, por suerte, esa diversidad, afortunadamente, es lo que nos enriquece. Si fuésemos todos realmente iguales, primero que esta vida sería demasiado aburrida y segundo que nadie tendría nada novedoso ni nuevo para aportar. Entonces, pensar que la educación está atravesada por la diversidad es poder pensar un montón de valores, un montón de diferencias que van a sumar para enriquecernos. Por supuesto que hay condiciones que se tienen que dar para poder valorar esa diversidad, tener empatía con el otro, entender que el otro siempre tiene algo valioso para darme y generar esa oportunidad de que las personas, aún con sus discapacidades, muestren cuáles son sus valores, cuáles son sus capacidades y las pongan en juego. Allí, como parte de la diversidad, también surge el aprendizaje colaborativo, que no es ni más ni menos que el apoyo entre pares para que cada quien haga su aporte al colectivo y que ese aporte sea tomado como valioso, ¿no? Siempre el otro tiene una novedad para aportar. Hay que generar las condiciones para que esa novedad, ese valor, se ponga en juego. Esto es pensar a la diversidad, ¿no? Y bueno, y trabajar fundamentalmente también para la eliminación de las barreras. Y acá ponernos un poco críticos y entender si nosotros no somos a veces esa barrera que no deja que hagamos lugar a esa diversidad, a que se exprese la persona, a darle tiempo, a darle sus espacios. ¿Qué es pensar la diversidad dentro de un aula? Bueno, es entender que hay personas que tienen capacidades sobresalientes, que son brillantes y que quizá necesitan eh, algunos recursos especiales para poder estar con los demás y participar en igualdad de condiciones. Esto pasa con los sobresalientes y también pasa con aquellos que necesitan más apoyos para poder aprender, más recursos, más estrategias. Y son aquellos que tienen una dificultad en el aprendizaje. No necesariamente hay que pensar en el diagnóstico de una discapacidad. Hay muchísimos niños, niñas, adolescentes que tienen dificultades puntuales en la lectoescritura, en el cálculo, eh, en la capacidad de abstracción, ¿sí? Y que con las estrategias pedagógicas que se pueden articular, esto se diluye, se desarticula y se equiparan a los otros estudiantes. Después sí tenemos aquellos que tienen una discapacidad, que tienen una limitación mucho más concreta, que puede funcionar como una barrera y que hay que articular, bueno, muchas más estrategias en conjunto y por supuesto con capacitación, ¿no? Como las personas que tienen alguna discapacidad auditiva, intelectual, visual, personas que tienen multidiscapacidades, en donde hay una combinación de quizá una discapacidad intelectual con una discapacidad motriz o una sordoceguera, ¿no? Son niños, niñas, adolescentes más desafiantes que requieren articular otros recursos específicos para que puedan aprender en igualdad de oportunidades con otros niños sin discapacidades. Y los trastornos del espectro autista, en donde hay personas que tienen rendimientos sobresalientes en algunas de sus habilidades cognitivas
y hay otras personas que tienen más barreras en cuanto a la capacidad de abstracción, en cuanto a la socialización, en cuanto a la comunicación. Y entonces se articulan cosas bien diferentes en uno o en otro caso. Y bueno, para poder hacer lugar a la diversidad, también la convención entra en el campo educativo y nos viene a dejar esta serie de mensajes, ¿no? En el artículo 24 fundamentalmente de la convención. Bueno, todos estos postulados, ni más ni menos lo que hacen es poner en valor a la diversidad de las personas con diferentes discapacidades o condiciones. Respetarlos, valorarlos, hacerles un lugar, generar las mejores condiciones de accesibilidad, dar igualdad de oportunidades, siempre pensando en los apoyos, los servicios que necesitan, las estrategias y los recursos que hay que poner en juego. Bueno, todo este recorrido nos gustaría que lo puedan asimilar a través de esta actividad que tiene que ver con leer un artículo periodístico que seleccionamos especialmente. Este artículo periodístico lo van a poder bajar del link cuando vean la actividad en la plataforma. Y este artículo se llama No somos un milagro, somos atletas de alto rendimiento. Allí van a encontrar varios testimonios de diferentes atletas que han transitado por las Paralimpiadas. Lo que les proponemos es leerlo, articularlo con los distintos conceptos que estuvimos trabajando en esta clase, que también puedan encontrarse con la bibliografía obligatoria, porque eso les va a dar muchas más herramientas para poder completar la actividad y comprender con más profundidad la clase y contestar estas consignas. Bueno, les agradezco mucho la atención, les mando un gran saludo y será hasta la próxima.